Primero quiero agradecer pues, al Laboratorio Chopo por esta invitación y sobre todo por esta oportunidad de poder llegar precisamente al médico de primer contacto, que es realmente muy importante para la nefrología, pero es rara la oportunidad que tenemos para poder platicarlo, ¿no? En sí, entonces, la enfermedad renal crónica, esta plática la preparé de la siguiente manera y vamos a ir resolviendo pues varias de las preguntas que me imagino que, bueno, que pueden surgir, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿cómo sabemos si mi paciente tiene insuficiencia renal o al contrario? ¿Cómo tiene, si tiene una suficiencia renal? Porque también puede suceder esta cuestión. En sí, de hecho, si quisiéramos hablar de insuficiencia renal, podríamos estar aquí hablando horas y horas y días y pues no terminamos, ¿no? Entonces, vamos, quise pues irnos pues, sobre los aspectos más prácticos de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, para saber si mi paciente tiene insuficiencia renal, pues bueno, primero hay que saber pues, para qué sirven los riñones, ¿no? Entonces, la primera función y quizá la más conocida, pues es la eliminación de las sustancias de desecho, pero también el riñón también tiene mucho que ver con el equilibrio hidroelectrolítico. No todos los pacientes que tienen insuficiencia renal bueno, o sea, todos los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen trastornos hidroelectrolíticos, pero algunos de los pacientes con problema renal también pueden tener trastornos electrolíticos sin necesariamente tener insuficiencia renal. La tercera función pues, es el equilibrio ácido-base, la cuarta es la tensión arterial y la quinta es la función hormonal. Todas estas funciones, cuando alguien tiene insuficiencia renal, pues se ven alteradas. Pero cuando nosotros nos dicen, oye, pues es que yo quiero que me vengas a evaluar a ver si mi paciente tiene una función renal normal o no, pues básicamente entonces en donde nos centramos es en la primera, es decir, nos centramos en la función de cómo se eliminan las sustancias de desecho. Pues eso dice, bueno, pues o sea, que sería casi como la función del que va y tira la basura, bueno, pues ¿cómo se hace eso en el cuerpo? Bueno, finalmente cuando hablamos de la función del riñón y cuando hablamos en este término, estamos hablando entonces de la filtración glomerular, ¿no? Ese es el término en el cual nosotros decimos tiene función renal normal o no, es decir, la filtración glomerular es normal o no. Entonces, bueno, en sí, entonces, cuando hablamos de la filtración glomerular, lo que estamos hablando es precisamente de la cápsula glomerular y esta flecha que está, que tiene el número 1, esa es precisamente la filtración glomerular y de hecho, pues todo el resto es lo que nosotros llamamos la función tubular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene insuficiencia renal, o sea, puede estar hinchado o no, puede tener anemia o no, puede estar orinando o no, puede estar hipertenso o no, pero, o sea, todos los pacientes con insuficiencia renal van a tener disminución de la filtración glomerular. Puede ser agudo o puede ser crónica, pero todos van a tener esta alteración en la filtración glomerular. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la filtración glomerular? Bueno, todos ustedes seguramente recuerdan que bueno, el gasto cardíaco que es de 5 litros por minuto. ¿Qué significa? Que cada minuto que está pasando, el corazón está bombeando 5 litros. De estos 5 litros, pues, una quinta parte se va a los riñones, es decir, 1 litro por minuto. Y como generalmente tenemos 2 riñones, aunque no siempre, o sea, eso habrá que checarlo, hay gente que nace con un solo riñón, pero en general pues tenemos 2, y entonces se van 500 mililitros por cada minuto por cada riñón, y la filtración glomerular, es decir, este paso del glomérulo hacia el túbulo,
es de 100 mililitros por minuto. Ahora, si ustedes hacen las matemáticas y pues si no nos cambian las cosas, pues cada día tiene 1440 minutos. Entonces, el riñón cada día está filtrando 144 litros al día. Afortunadamente, no termina ahí la función del riñón, porque si no, pues tendríamos que estar orinando 144 litros y además tendríamos que estar cargando un tambo de agua de 144 litros para nada más para reponer el agua que estuviéramos tirando. Entonces, todo lo demás, esta reabsorción pues lo hace el túbulo, de tal manera que de los 144 litros que estamos generando de filtración glomerular al día, pues solamente orinamos en promedio 1.5 litros al día. Todo depende de qué tanta agua tomemos y demás, y es variable este volumen. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta filtración glomerular? En realidad no existe un método directo, ¿no? Porque el método directo sería pues agarrar, si cada riñón tiene 1 millón de glomérulos, pues agarrar pues 2 millones de agujas y caer exactamente donde se está formando el filtrado para saber cuánto estamos filtrando. Entonces, todos los métodos de alguna manera son indirectos, pero hay algunos que son más sencillos de hacer y hay otros que son más complicados. Seguramente pues todos ustedes pues se han pedido una química sanguínea y han pedido una creatinina, ¿no? La creatinina pues si es una proteína de desecho que surge del metabolismo del músculo. Entonces dicen, bueno, pues si es del músculo, pues ¿qué tiene que ver con el riñón, ¿no? Entonces, la creatinina pues tiene la característica de que prácticamente toda la creatinina se elimina por vía renal, no se puede eliminar de otra forma y por tanto nos sirve como un marcador de la función renal. No quiere decir que sea la malvada de la película, no quiere decir que porque si yo pongo en creatinina en un frasco y se los empiezo a infundir, no quiere decir que porque yo le suba la creatinina a nivel de la sangre ya hizo insuficiencia renal, ¿no? Sino que nos sirve como un marcador de la función renal. Y en general pues están acostumbrados de que pues, si es adulto, pues entonces los niveles de creatinina, entonces si son mayores de 1.5, entonces me empiezo a preocupar y pues, empiezo a pensar si mi paciente tiene o no insuficiencia renal. En cambio en los niños, pues si los niños dicen, bueno, si ustedes dicen, tiene 1.5, tiene 1.4, tiene 1.3, está re bien el riñón, pues no, porque los niveles de creatinina van en relación a la cantidad de músculo que tiene un paciente. Entonces los niños tienen menos músculo, entonces los niveles de creatinina pues van a ser menores, ¿no? Entonces de esta manera, pues yo esperaría que un lactante tuviera una creatinina de 0.2 a 0.5. Si el lactante ya tiene 0.6 o 0.7, aguas, porque entonces quiere decir que ya la función del riñón no está tan bien. Y así, pues conforme va subiendo la masa muscular y conforme van creciendo, pues entonces van subiendo estos niveles de creatinina. En términos generales, si un niño tiene 1 de creatinina, inmediatamente es un foco rojo. Este paciente hay que investigar qué está pasando con él. Ahora, la depuración de creatinina pues es un método en el cual nosotros podemos evaluar pues precisamente esta filtración glomerular de una manera un poco más exacta. De estos, pues bueno, todos conocemos entonces la famosa fórmula de la depuración de creatinina, que es el volumen que se recolecta entre los minutos de recolección por la creatinina urinaria entre la creatinina sanguínea. En sí, si ustedes se fijan en esta fórmula, pues no dice que tenga que ser necesariamente de 24 horas, ¿no? Sino lo que sí nos dice es, tienen que recolectarla, la tienen que recolectar bien, o sea, que no se pierda nada, y porque va a depender el volumen, ¿no? Entonces, lo importante es que no se
no se pierda nada de la orina y que además en un momento dado por lo menos sea de 12 horas, ¿no? Aunque lo ideal sería de 24, pero como finalmente yo me dedico a ver niños, pues bueno, a veces no es tan fácil juntar la orina de todo el día, entonces, pero mínimo si necesitamos 12 horas. Si es un niño, se utiliza esta misma fórmula, nada más que se utiliza un factor de corrección, que se multiplica por 1.73 sobre la superficie corporal que tenga mi paciente. Esto es, si como estos niños van a tener una masa muscular menor a la de un adulto, entonces digo, bueno, si tuviera la masa muscular de un adulto promedio, que mide 1.73 metros cuadrados, ¿cuánto sería su filtración glomerular? Y aquí el gran problema de la depuración de creatinina generalmente es la recolección de orina. Y pues sí, o sea, si en los niños pues se pierde la orina, pues también en los adultos sucede. Y entonces por eso la gran mayoría de los estudios que quieren detectar una enfermedad renal crónica no lo hacen con la depuración de creatinina, sino que lo hacen con una fórmula en la cual se utiliza la creatinina sérica y se calcula la función renal. Entonces, de aquí es que surgen todas estas fórmulas, ¿no? En sí, en todos ellos pues, se mide la creatinina sérica y se miden además, se hacen algunos factores matemáticos de corrección para poder calcular la filtración glomerular. Esta quizá es la más sencilla, la más utilizada para los estudios de screening pues, a nivel poblacional es la MDRD y bueno, si el paciente es niño, pues entonces se utiliza este factor de corrección de 0.413, la talla en centímetros y la creatinina sérica, ¿no? En adultos, pues igual, se toma la creatinina sérica, se toma la edad, se toma el BUN, se toma la albúmina y se hace alguna corrección en mujeres o en pacientes de raza negra, que va mucho en relación a la masa muscular que puede tener un paciente. Ahora, pues bueno, entonces ya sabemos cómo podemos evaluar la filtración glomerular, ¿no? Ya vimos qué es la filtración glomerular, ya vimos que este es el punto clave para decidir si mi paciente tiene o no una enfermedad renal, o sea, si tiene o no tiene un deterioro de la función del riñón, y ahora vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, se clasifica actualmente en 5 etapas. Esta es una clasificación de un grupo estadounidense que es el grupo DOCI. Y entonces en ello ahora se clasifica en 5 etapas. Antes se conocía, bueno, antes se decía, bueno, es insuficiencia renal y ahora se conoce como una enfermedad renal crónica porque en la primera etapa resulta que la filtración glomerular está normal. O sea, no hablamos de insuficiencia renal, pero sí que ya tiene un daño renal. Entonces, en estos pacientes tienen una filtración glomerular por arriba de 90, pero ya tienen alguna alteración, llámese proteinuria, llámese hematuria o llámese alguna alteración estructural que tiene más de 3 meses de evolución y por eso se conoce como una enfermedad crónica. Cuando el paciente tiene ya una filtración glomerular entre 60 y 89, entonces ya llegamos a la etapa 2 y se conoce como que es la función renal o la filtración glomerular está levemente disminuida. La etapa 3 es cuando tenemos una filtración glomerular entre 30 y 59, la etapa 4 cuando está entre 15 y 29 y la etapa 5 es cuando tenemos menos de 15. Esto es lo que antes se conocía, bueno, como una insuficiencia renal crónica terminal y bueno, terminal va en el sentido de que el riñón está funcionando muy poquito y que ya requiere una terapia sustitutiva. Ahora, que el gran problema de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal crónica es que si lo queremos detectar en estas primeras etapas, solamente vamos a encontrar alteraciones
en los exámenes de laboratorio, ¿no? A nivel de la creatinina sérica o a nivel del examen de orina, pero en realidad el problema es que la sintomatología no empieza hasta después. Ya desde la etapa 3 ya empezamos si nosotros tomáramos una hormona paratiroidea, pudiera ya estar afectada. El fósforo pudiera ya estar afectado, pero el paciente no siente nada, ¿no? O sea, está totalmente asintomático. En cambio, ya cuando está en la etapa 4 ya empieza a tener más manifestaciones, porque bueno, cuando tenemos un filtrado glomerular por debajo de 30, ya empieza a tener anemia, entonces el paciente ya se empieza a sentir cansado, ya empieza a tener, ya empieza a manifestar alguna sintomatología. La mayoría de los pacientes cuando nos llegan ya en etapa 5, porque ya es cuando ahora sí ya empiezan a presentar edema, ahora sí ya empiezan a presentar moretones, sangrados, otro tipo de manifestaciones, y entonces por eso la gran mayoría se diagnostican aquí, porque en esta etapa están asintomáticos. Ahora, el problema también es que mucha de la sintomatología pues es general, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico definitivamente necesitamos pues, poder medir pues, precisamente la creatinina y estimar el filtrado glomerular o medir una depuración de creatinina. Pues yo, bueno, ahora sí que como lo que veo son niños, pues bueno, la historia clásica de los niños es, pues bueno, es que de repente empezó ya no a crecer, esa es una de las razones por las que los pueden llevar les puede llegar a ustedes. La otra razón es que de repente pues resulta que ya no quiere comer bien, resulta que ya se siente muy cansado, entonces llega con el médico y ¿qué pasa? Sí, pues seguramente tiene parásito, seguramente le faltan vitaminas, y luego le toman un examen, pero el único examen que le toman es una biometría, pues está anémico, y entonces ¿qué le dan? Le dan hierro, o lo vuelven a desparasitar. Entonces realmente, o sea, en sí, como horarios, bueno, o sea, si ustedes tienen un niño que no está creciendo o que tiene esta sintomatología muy vaga o está anémico, probablemente sean muchísimas otras causas, pero tengan en cuenta que puede ser una insuficiencia renal y la única manera que lo pueden detectar pues, es tomando una química. Ahora, entonces, pues precisamente esta diapositiva pues, es muy famosa porque, bueno, finalmente, pues nosotros lo que alcanzamos a ver, pues generalmente son estos pacientes, que es la punta del iceberg, ¿no? Pero abajo de esto, pues tenemos a todos los pacientes que tienen un daño renal, que pueden estar con una sintomatología muy baja o bien pueden estar totalmente asintomáticos. Y también tenemos un grupo de pacientes que resulta que están expuestos a estos factores de riesgo y que, pues, que si nosotros no detectamos estos factores y no los controlamos, pues entonces van a ser alguna enfermedad renal crónica y pueden llegar pues, a una insuficiencia renal como tal. Entonces, pues estamos hablando de que en el mundo, bueno, o sea que pueden haber alrededor de 170 millones de pacientes que tienen diabetes. Y finalmente, pues es la causa principal pues, de la insuficiencia renal. Entonces, pues, esto nos lleva pues, a qué tan importante es esta enfermedad renal crónica, y por eso les decía que pues, bueno, yo estaba muy contento de que me hubieran invitado a este foro, porque precisamente pues, la enfermedad renal crónica es un problema de salud. Entonces, pues bueno, ¿qué tan frecuente es? Bueno, como muchas cosas aquí en México, pues como que no nos gusta mucho contar las cosas y de registrarlas, entonces no tenemos realmente un registro y no sabemos cuántos pacientes hay. Este es el reporte de un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el cual se hizo un programa pues, de detección de enfermedad renal, tomando en cuenta pues, las proteinuria y tomando en cuenta los niveles de creatinina, y lo hicieron pues, en una población muy grande.
Entonces, de ahí encontraron pues, que en el estadio 1, 3.3% de la población, se calcula que 3.3% de esta población está en estadio 1 y así sucesivamente, de tal manera que se calcula, y de hecho hay varios estudios a nivel mundial, que entre el 9 y el 11% de toda la población, o sea, quiere decir que 1 de cada 10 que está sentado aquí probablemente tenga algún daño ya renal. Entonces, pues si nosotros hacemos la proyección en México y nosotros sabemos que en el censo del 2010 más o menos son 212 millones, quiere decir que cerca de 112 millones, quiere decir que cerca de 10 millones de mexicanos pueden tener algún grado de enfermedad renal crónica y que alrededor de 112,000 pacientes están ya requiriendo la diálisis. No necesariamente significa que todos lo estén recibiendo y de hecho más o menos se calcula que alrededor de 50,000 mexicanos están actualmente en terapia de diálisis y la otra mitad pues no sabemos dónde está. Entonces, pues bueno, o sea, estamos hablando de muchos pacientes. Ahora, ¿por qué por qué les da esta enfermedad? Bueno, antes se decía, bueno, sí, es que hay varios tipos de enfermedades y pues bueno, antes hablaba mucho de los riñones quísticos y de los pacientes con glomerulonefritis. Y esta es en esta diapositiva pues nos muestra en Estados Unidos cómo es que ha ido evolucionando este diagnóstico. Y entonces en los años 80, pues si ven, tanto los riñones poliquísticos como la glomerulonefritis, como la hipertensión y la diabetes, más o menos, pues contribuían de manera igual a esta enfermedad renal. Pero ¿qué pasó conforme fueron pasando estas 2 décadas? Pues bueno, el riñón quístico y la glomerulonefritis se han mantenido igual, pero la hipertensión empieza a aumentar y la diabetes empieza a ser de tal manera que actualmente pues, las 2 enfermedades más frecuentes que nos producen la enfermedad renal crónica es la diabetes y la hipertensión. Entonces, pues bueno, ya tenemos entonces a este paciente que bueno, generalmente les digo, la mayor parte de los pacientes que nos llegan con una enfermedad renal crónica nos llegan ya en una etapa 5, es decir, cuando ya necesitan terapia. ¿Y qué les podemos nosotros ofrecer? Pues bueno, en sí se habla de que cuando hablamos de terapia sustitutiva renal, pues hablamos de diálisis peritoneal, de hemodiálisis o de trasplante. Los 3 son terapias sustitutivas. Ahora, cuando nosotros decimos terapia sustitutiva, entonces ustedes piensan, bueno, sí, pues ya le arreglaron el problema del riñón. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la diálisis peritoneal, el trasplante renal, pues nosotros estamos trasplantando un riñón. Quiere decir que le estamos poniendo el 50% de lo que tenía y que cuando estaba sano. Entonces, sí mejoran mucho, es la mejor opción, pero aún así, pues bueno, o sea, estamos dándole el 50% de la función renal, ¿no? ¿Y qué pasa con la diálisis peritoneal y la hemodiálisis? Pues bueno, estos 2 tratamientos pues dan más o menos alrededor de un 10% de lo que daría un riñón normal. Entonces, sí le ayudamos, porque bueno, le vamos a quitar toda la sintomatología, pues le vamos a ayudar en varias cosas, pero de cualquier manera no es un tratamiento que realmente sustituya al riñón, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en un momento dado escogemos si el paciente está en diálisis peritoneal o si debe estar en hemodiálisis? Bueno, las 2 terapias les digo que en cuanto a funcionalidad, pues bueno, funcionan
en cantidad más o menos igual. Cuando hacemos la diálisis peritoneal, pues bueno, utilizamos el peritoneo. Cuando estamos en hemodiálisis, utilizamos un circuito extracorpóreo. La diálisis peritoneal, pues es domiciliaria, es decir, el paciente, pues si se le coloca el catéter en el hospital, se le adiestra y se puede estar manejando en casa. En cambio, en hemodiálisis, pues el tratamiento realmente es hospitalario. Ya en Europa, pues ya se describen pues estas hemodiálisis en casa, quizá también en Norteamérica. En México, pues bueno, esperemos que algún día pues sí pueda existir la hemodiálisis en casa, pues en la hemodiálisis diaria, pero hoy por hoy pues todavía sigue siendo enteramente hospitalaria. ¿Qué necesitamos aquí? Pues un peritoneo que funcione. Ahora, acuérdense, bueno, que el peritoneo pues realmente no está diseñado para eso. Nosotros lo utilizamos y sí nos auxilia, pero en realidad el peritoneo no está diseñado para dializar. Entonces, aún a veces, aunque la cavidad, como nosotros lo llamamos virgen, es decir, que nunca se ha utilizado, que nunca ha tenido aparentemente ningún proceso inflamatorio, a veces se pone el catéter y desde la primera vez pues no nos funciona muy bien. Entonces, pues bueno, para que podamos dializarlo, pues necesitamos un peritoneo que funcione. Si queremos entrar a hemodiálisis, pues necesitamos un acceso vascular, ¿no? Es decir, ya sea un catéter, ya sea una fístula, pero necesitamos algo que nos pueda dar alrededor de medio litro cada minuto que pueda estar sacando de sangre, pueda pasar por el filtro y lo estemos regresando al paciente, ¿no? Si nosotros queremos utilizar la diálisis peritoneal, pues necesitamos entrenar al paciente o a algún familiar para que pueda llevarse a cabo este tratamiento en casa. Y si queremos en el hospital, pues bueno, necesitamos un personal que esté capacitado para este tipo de tratamiento. La hemodiálisis pues sí conserva mejor la función renal, es decir, continúan formando orina, y la hemodiálisis, como los cambios son, digamos, más bruscos, pues a veces esta función renal residual se acaba más pronto. Y el paciente en hemodiálisis, pues aunque lo estemos hemodializando 3 veces por semana, a diferencia del paciente en diálisis peritoneal que se está dializando todos los días, pues entonces muchas veces requiere una dieta más estricta. Ahora, tanto en adultos, pero principalmente en niños, pues se requiere que el equipo sea adecuado, ¿no? Dependiendo del tamaño del paciente, pues se requiere igual el tamaño del filtro, el tamaño de las líneas, el tamaño de la velocidad de la bomba. Entonces, hay que tener pues de todo, ¿no? Para poderlo hacer. Y igual también tenemos que tener un personal que sepa pues poder manejar de todo, ¿no? Y pues bueno, o sea, el paciente con una terapia de diálisis, pues no es nada más, bueno, pues le meto líquido y le saco, o lo conecto a la máquina y lo saco. Sí, tenemos que ver muchas cosas sobre la terapia sustitutiva, pero hay que darle, o sea, además de la terapia sustitutiva, hay que nutrirlo adecuadamente. En los niños pues tenemos que ver que también están creciendo, tenemos que ver el problema de la anemia, tenemos que ver el de la osteodistrofia renal. O sea, en sí, cuando nosotros vemos en la consulta a un paciente con insuficiencia renal en terapia sustitutiva, son muchos aspectos que se tienen que estar valorando para tener un manejo integral. Y pues siempre no hay que olvidar que pues estos pacientes también hay que rehabilitarlos. Entonces, en sí, pues bueno, aparte de que pues los tenemos que enseñar pues a que tienen que vivir con la enfermedad, pues también hay que reincorporarlos, ¿no? Y de hecho, nosotros cada año nos llevamos precisamente a los niños a un campamento a Huastepec, nos los llevamos 5 días, y obviamente, bueno, aparte de todas las actividades que tienen que hacer los niños, también se tienen que estar realizando allá mismo, ¿no? Entonces, se monta una unidad de hemodiálisis en una de las casas, y además, pues bueno, en la noche pues están dializando los que están en diálisis peritoneal, ¿no? Que nosotros tenemos un programa que solamente es en diálisis automatizada, ¿no?
Ahora, ¿qué hay de nuevo pues, en las terapias sustitutivas? Bueno, actualmente pues, bueno, existe también lo que se conocen como las terapias lentas, que son continuas, como es la hemofiltración o la hemodiafiltración. ¿Cuál es la diferencia? Pues con la hemodiálisis y con la diálisis peritoneal, bueno, en particular con la hemodiálisis, porque en realidad si ustedes ven una máquina es muy similar a la de la hemodiálisis, sino la diferencia pues viene estando en el filtro. En este filtro, o sea, el hemodiálisis lo que nosotros utilizamos pues es básicamente la difusión, es decir, los cambios de concentración, y además pues, alcanzamos a sacar un poco más líquidos. En estos, la hemofiltración se utiliza la convección, es decir, el arrastre con el agua de estas sustancias, y es tal el arrastre y es tan permeable que se requiere que se le dé un líquido de reposición. ¿En qué pacientes se utiliza? Pues básicamente en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, porque se están utilizando flujos muy bajos, no requieren tantos cambios hemodinámicos, entonces es muy útil en pacientes que están en la terapia intensiva, que tienen insuficiencia cardíaca, que hay que sacar líquidos, ¿no? Entonces, básicamente, actualmente la hemofiltración o la hemodiafiltración, pues donde tiene campo de acción, pues es en la insuficiencia renal aguda, pero está empezando a haber cada vez más, en vez de hemodiálisis, utilizar hemodiafiltración. Es decir, este mismo tipo de filtros, pero además utilizamos, se le agrega pues una solución dializante. Y pues la única situación es que, bueno, se tiene que dializar más frecuentemente con una duración mayor para tratar de sacar pues más de estas toxinas. En sí, pues digamos que en terapias sustitutivas, pues esto es la novedad, pues lo que está evolucionando en este momento. Ahora, pues bueno, ya sé cómo se diagnostica, ya sé cómo se maneja, cómo les va. O sea, dicen, bueno, pues si a lo mejor yo ya diagnostiqué a algún paciente con insuficiencia renal, ya le dije al nefrólogo, ya lo mandé al nefrólogo, pero finalmente pues, no sé cómo les va a estos pacientes. Bueno, en sí, la mortalidad de los pacientes, pues con aquel paciente que no tiene ningún daño renal, y este es el paciente pues, que tiene un daño renal. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, pues ha ido disminuyendo la mortalidad del paciente con enfermedad renal, pero aún así sigue distando mucho del paciente que no tiene una insuficiencia renal. Es decir, de todos modos, la mortalidad está incrementada nada más por el simple hecho de tener insuficiencia renal. Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que si yo tengo insuficiencia renal, tengo 30 veces más posibilidades de fallecer a la misma edad, en las mismas condiciones que la población general. Pero si soy niño, pues resulta que tengo 700 veces más posibilidades de fallecer si tengo un problema renal. ¿De qué fallecen? Bueno, aún así todavía hay muchos pacientes que fallecen de complicaciones infecciosas y de complicaciones metabólicas, pero realmente lo que estamos viendo es que se nos están muriendo de problemas cardiovasculares. Es decir, 1 de cada 3 pacientes fallece por un problema cardiovascular, incluyendo a los niños. O sea, los niños también se mueren mucho menos en la etapa pediátrica, pero porque bueno, fallecen realmente más bien ya como adultos jóvenes, pero también se están falleciendo de problema cardíaco. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los pacientes pues son pacientes adultos y tienen pues, los factores de riesgo que ya conocen de problema cardiovascular, ¿no? La hipertensión, el tabaquismo, la presencia de diabetes, la historia de enfermedad cardiovascular. Pero además el paciente que tiene una enfermedad renal crónica resulta que tiene otra serie de factores como es la inflamación, como es la homocisteína, alteraciones hormonales,
y se ha visto que tanto el metabolismo del calcio y del fósforo también les causa problemas, casi como la paratormona, que hace que se incremente tanto pues estas posibilidades de desarrollar enfermedad cardíaca. Y si a esto le agregamos, por ejemplo, en el paciente de hemodiálisis, que pues le estamos sacando 2 litros, 3 litros en 3 horas, pues bueno, o sea, estos cambios hemodinámicos también pueden estar causando que los pacientes pues tengan este mal pronóstico, ¿no? Y por eso estén falleciendo, a pesar de que estén en diálisis o en hemodiálisis. Y de aquí, pues por eso es que hace 2 años, pues el lema pues, del Día Mundial del Riñón, pues era protege tus riñones y de esta manera, pues tu corazón va a estar sano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para manejarlo? Pues bueno, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Pues bueno, pues hay que controlar la tensión. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que tengan estos problemas cardíacos o por lo menos tratar de disminuirlo? Bueno, obviamente hay que controlar la tensión arterial, porque como sabemos, pues cerca de la mitad de los pacientes pues tienen hipertensión arterial. Hay que controlar los lípidos, ¿no? Para evitar pues, el factor de la aterosclerosis. Hay que evitar la hipervolemia para que el corazón no tenga que estar trabajando de más y evitar pues, en particular el fósforo. Bueno, pues también hay que evitar los niveles altos de calcio y los niveles altos de paratormona. Se sabe que el paciente que está anémico, pues también el corazón también no va a estar sufriendo daño. Pero bueno, actualmente pues también se ha visto que hay pacientes que la insuficiencia renal puede cursar también con un estado de inflamación crónica y que de hecho siempre nos ha llamado la atención porque 2 pacientes que a lo mejor tienen el mismo grado de función renal, que se ven casi idénticos, unos les va muy bien, o sea, les va bien y a otros les va mal. Y se piensa que pues mucho de este deterioro pues tenga que ver con el estado crónico de inflamación. Y de hecho pues ahorita digamos que lo que se está investigando es precisamente qué tanto de estos pacientes tienen inflamación y lo que todavía no está claro para nadie es, bueno, pues ya sabemos que si están inflamados, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, se han intentado medidas antioxidantes, se sabe que tanto las estatinas como los inhibidores de la ECA también tienen un factor que afecta, que disminuye pues, los factores de inflamación. Pero a ciencia cierta todavía en este momento pues nadie sabe qué hacer con este nuevo factor en la insuficiencia renal. Todo el mundo está de acuerdo que hay que controlarlo, nadie sabe todavía cómo, ¿no? Bueno, entonces, pues ya intenté darles pues un panorama de qué pasa con la insuficiencia renal. Y ahora, pues, ¿ustedes qué pueden hacer al respecto? Bueno, como esta diapositiva pues ya se las mostré, pues bueno, estos pacientes que están en etapa 5, que se acuerdan que hablábamos que en México calculamos que son cerca de 100,000 y que más o menos se calcula que alrededor de 50,000 están recibiendo terapia sustitutiva. ¿Saben cuántos nefrólogos hay en México? Pues bueno, certificados, pues alrededor de 700. Entonces, pues por más que querramos, aunque nada más nos dedicáramos a ver puros pacientes en esta etapa, pues nada más no alcanzamos a ver a todos los pacientes. Y estos, sobre todo en estas 3 etapas, pues el que tiene más chamba, el que puede realmente hacer la diferencia, pues es precisamente el médico del primer contacto. Ellos son los que, o sea, ustedes son los que lo van a detectar y precisamente ustedes son los que manejan a estos pacientes cuando están en estas etapas. Si ustedes le mandan al nefrólogo en estas etapas al paciente, pues pues aunque quiera, pues probablemente no lo pueda ver porque está muy ocupado pues viendo a estos. Entonces, es muy importante que el médico de primer contacto
sepa de estos casos y que pues los maneje. Y de tal manera que ayude pues a que estos no evolucionen acá, o por lo menos se disminuya la velocidad de progresión. ¿Cómo? Bueno, pues ya hablábamos de que las dos causas principales de insuficiencia renal pues es la diabetes y la hipertensión. Y pues ustedes son básicamente pues son los que más manejan esta patología, porque bueno, les llega y bueno, en sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues es el control de la glicemia, el control de la presión arterial, el control de los lípidos. Y en el paciente, si ustedes tienen un paciente que es diabético, o incluso también aquel paciente que es hipertenso, pueden estar midiendo la filtración glomerular, pero un marcador muy importante que les va a decir ya está progresando, ya está avanzando, es la presencia de proteínas. Ahora, si ustedes lo miden nada más con las proteínas, que bueno, ya es útil hacerlo, pues realmente ya estamos hablando de que ya es un daño mucho más avanzado. Entonces, hay que estar vigilándolo a través con la microalbuminuria. Y bueno, en ambos pacientes, pues la dieta es muy importante para lograr todo esto, pero también el control del peso, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil realmente y es muy laborioso y hay que ser a veces muy ingenioso para poder cambiar pues, los hábitos de los pacientes, porque más bien es hacer un cambio de estilo de vida, pero realmente es lo que más puede ayudar y que finalmente pues ahora sí que van a hacer es un paso muy importante para la prevención pues, de la insuficiencia renal. Y bueno, aquí está el otro punto, pues es la obesidad. Los pacientes con obesidad, pues que de hecho, pues bueno, este es un problema a nivel mundial. Pues la obesidad pues, y el síndrome metabólico al producir también la hipertensión y al producir, al poder condicionar también diabetes, pues per se van a hacer daño renal, pero per se el hecho, se ha visto que también los lípidos, ¿no? La LDL va a afectar también el sistema de renina-angiotensina, van a producir oxidasas, y entonces, esto va a ser finalmente, nuevamente regresamos a la inflamación y pues al daño renal, ¿no? Y a la hipertensión y nuevamente a todo. Entonces, un paciente que tiene obesidad, pues no nada más dice, bueno, pues sí, tiene posibilidad de hacer diabetes, tiene posibilidad de hacer hipertensión, también tiene posibilidades de hacer un daño renal nada más por el simple hecho de la obesidad. ¿Qué tan importante es la obesidad? Pues bueno, o sea, en realidad en todo el mundo ha sido muy importante pues, el incremento de la obesidad cada vez más. ¿Y qué pasa en México? Pues bueno, casi cerca del 70% de la población sufre de este problema, es decir, y además no solamente los adultos, los niños, ¿no? O sea, cerca de 5 millones de niños mexicanos entre 5 y 11 años tienen sobrepeso. Entonces, pues bueno, hay que manejar el sobrepeso, el ejercicio siempre es bueno, pero bueno, uno podría decir que es importante, o sea, en realidad quizá la contribución más importante es el cambio de hábitos del estilo de vida y el médico de primer contacto es el que tiene mucho más posibilidades pues, de tener un impacto en la prevención de esta enfermedad, ¿no? Ya a nosotros ya nos llega ya cuando pues, no podemos prevenirla y pues bueno, tratamos de capotear la situación,
pero pues ustedes es los que más tienen oportunidad de ayudar al paciente. Muchas gracias. Doctora, pues muy amable por estar esta mañana con nosotros. Estadísticas realmente alarmantes. Muy importante que todos nosotros tengamos en mente la insuficiencia renal, porque pues al parecer es como que lo que conocemos hoy es la punta del iceberg. Así que pues mucho trabajo para los nefrólogos y para todos nosotros. Queremos entregar a la doctora un presente de parte del Laboratorio Médico Chopo y pues asimismo también su constancia por la participación aquí con nosotros. Si hay alguna pregunta, sí, ojalá doctora, que pudiéramos ser breves, si son tan amables, para no quitarle tiempo una pregunta al nada más. ¿Qué incidencia hay de niños diabéticos tipo 2, desde luego, que llegan a una etapa 5? ¿Es frecuente, qué tan frecuente es la incidencia de estos niños con diabetes tipo 2? Y la segunda pregunta sería, en un niño con diabetes tipo 2 en etapa 2 o 3, como nefróloga, ¿recomienda quitar sulfonilureas y biguanidas y tratarlo con insulina nada más? En sí, la diabetes, la diabetes más frecuente en los niños es la diabetes, la tipo 1, pues la insulino dependiente. En sí, de esta se sabe que el 50% de los pacientes pueden desarrollar daño renal. En la diabetes no insulino dependiente se calcula que 1 de cada 5 puede desarrollar pues, la insuficiencia renal, pero pues es mucho más frecuente. En los niños, pues lo que pasa es que como nefrólogo pediatra no veo la insuficiencia renal porque precisamente pues, generalmente se desarrolla ya cuando tienen más de 18 años, y entonces nosotros ya no lo vemos, lo ven los nefrólogos de adultos. Y sí, o sea, en realidad hay que manejar hay que manejar lo que serían los lípidos y en la diabetes tipo 2, pues realmente sí se pueden utilizar, tanto el uso de la insulina como de las biograminidas, pues realmente las biograminidas se pueden utilizar en las etapas tempranas, pero posteriormente necesariamente van a necesitar insulina, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Una más solamente. Sí, buenas tardes, gracias. Doctora, más o menos el promedio de vida en pacientes con diálisis y hemodiálisis, más o menos en cuánto se acerca, la primera pregunta. Y segunda, ¿qué hay en la hemodiálisis con las complicaciones en cuanto a la hepatitis, al SIDA? Si estos aparatos tienen su autodesinfección o qué pasa con ese tipo de complicaciones. Gracias. Ok, en sí, el pronóstico pues, de los pacientes que digamos, depende si se trasplantan o no. O sea, el hecho de que se trasplante hace pues, que la sobrevida pues, sea al 50% más o menos alrededor de 10 años, es decir, que el 50% de la gente está viva a los 10 años y pueden vivir 20, 30 años trasplantados. Ahora, el paciente que se queda en diálisis peritoneal o que se queda en hemodiálisis, pues la sobrevida es mucho más corta, ¿no? A 5 años es alrededor de 5 años más o menos, 4 o 5 años, dependiendo del centro. Entonces, pues por eso precisamente pues siempre buscamos que se puedan trasplantar. La segunda pregunta va en relación a de la hemodiálisis. No me acuerdo cuál. ¿De qué es? Ya, de transmisión, ok. En sí, la transmisión de las infecciones, tanto de hepatitis y de HIV, no es en el circuito, o sea, no es al momento en que se conectan. El problema es si se llega a salpicar alguna gota de sangre y se queda en la superficie de las máquinas, ahí es en donde es el mecanismo de transmisión.
Ahora, se sabe que el VIH dura muy poco fuera del cuerpo humano, o sea, fuera del cuerpo, entonces, en realidad, la posibilidad de infección es muy baja. El paciente con hepatitis sí, porque el paciente el virus de la hepatitis puede durar horas e incluso a veces hasta días. Entonces se queda algún fomito contaminado y se pone en contacto con alguna herida y es cuando se puede contaminar. En realidad no es directamente pues con la máquina propiamente dicho, no quiere decir que se quede adentro. Sin embargo, de cualquier manera, todas las máquinas tienen un ciclo de lavado caliente y químico entre hemodiálisis y hemodiálisis. Entonces, aún así, aunque uno pensara que se pudiera contaminar de esa manera, es muy difícil, ¿no? Y aparte, pues ya al final del día, en todas las unidades, hay un ciclo de lavado más importante y de desinfección. Primero quiero agradecer pues, al Laboratorio Chopo por esta invitación y sobre todo por esta oportunidad de poder llegar precisamente al médico de primer contacto, que es realmente muy importante para la nefrología, pero es rara la oportunidad que tenemos para poder platicarlo, ¿no? En sí, entonces, la enfermedad renal crónica, esta plática la preparé de la siguiente manera y vamos a ir resolviendo pues varias de las preguntas que me imagino que, bueno, que pueden surgir, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿cómo sabemos si mi paciente tiene insuficiencia renal o al contrario? Si tiene una suficiencia renal, porque también puede suceder esta cuestión. En sí, de hecho, si quisiéramos hablar de insuficiencia renal, podríamos estar aquí hablando horas y horas y días y pues no terminamos, ¿no? Entonces, vamos, quise pues irnos pues, sobre los aspectos más prácticos de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, para saber si mi paciente tiene insuficiencia renal, pues bueno, primero hay que saber pues, para qué sirven los riñones, ¿no? Entonces, la primera, pues los que estamos generando de filtración glomerular al día, pues solamente orinamos en promedio 1.5 litros al día. Todo depende de qué tanta agua tomemos y demás, y es variable este volumen. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta filtración glomerular? En realidad no existe un método directo, ¿no? Porque el método directo sería pues agarrar, si cada riñón tiene 1 millón de glomérulos, pues agarrar pues 2 millones de agujas y caer exactamente donde se está formando el filtrado para saber cuánto estamos filtrando. Entonces, todos los métodos de alguna manera son indirectos, pero hay algunos que son más sencillos de hacer y hay otros que son más complicados. Seguramente pues todos ustedes pues han pedido una química sanguínea y han pedido una creatinina, ¿no? La creatinina pues si es una proteína de desecho que surge del metabolismo del músculo. Entonces dicen, bueno, pues si es del músculo, pues ¿qué tiene que ver con el riñón, ¿no? Entonces, la creatinina pues tiene la característica de que prácticamente toda la creatinina se elimina por vía renal, no se puede eliminar de otra forma y por tanto nos sirve como un marcador de la función renal. Nosotros decimos, ¿tiene función renal normal o no? Es decir, la filtración glomerular es normal o no. Entonces, bueno, en sí, entonces, cuando hablamos de la filtración glomerular, lo que estamos hablando es precisamente de la cápsula glomerular y esta flecha que está, que tiene el número 1, esa es precisamente la filtración glomerular y de hecho, pues todo el resto es
lo que nosotros llamamos la función tubular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene insuficiencia renal, o sea, puede estar hinchado o no, puede tener anemia o no, puede estar orinando o no, puede estar hipertenso o no, pero, o sea, todos los pacientes con insuficiencia renal van a tener disminución de la filtración glomerular. Puede ser agudo o puede ser crónica, pero todos van a tener esta alteración en la filtración glomerular. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la filtración glomerular? Bueno, todos ustedes seguramente recuerdan que el gasto cardíaco que es de 5 litros por minuto. ¿Qué significa? Que cada minuto que está pasando, el corazón está bombeando 5 litros. De estos 5 litros, una quinta parte se va a los riñones, es decir, 1 litro por minuto. Y como generalmente tenemos 2 riñones, aunque no siempre, eso habrá que checarlo, hay gente que nace con un solo riñón, pero en general pues tenemos 2, y entonces se van 500 mililitros por cada minuto por cada riñón. Y la filtración glomerular, es decir, este paso del glomérulo hacia el túbulo, es de 100 mililitros por minuto. Ahora, si ustedes hacen las matemáticas y pues si no nos cambian las cosas, pues cada día tiene 1440 minutos. Entonces, el riñón cada día está filtrando 144 litros al día. Afortunadamente, no termina ahí la función del riñón, porque si no, pues tendríamos que estar orinando 144 litros y además tendríamos que estar cargando un tambo de agua de 144 litros para reponer el agua que estuviéramos tirando. Entonces, todo lo demás, esta reabsorción pues lo hace el túbulo, de tal manera que de los 144 litros de función, y quizá la más conocida, pues es la eliminación de las sustancias de desecho, pero también el riñón también tiene mucho que ver con el equilibrio hidroelectrolítico. No todos los pacientes que tienen insuficiencia renal todos los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen trastornos hidroelectrolíticos, pero algunos de los pacientes con problema renal también pueden tener trastornos electrolíticos sin necesariamente tener insuficiencia renal. La tercera función pues es el equilibrio ácido-base, la cuarta es la tensión arterial y la quinta es la función hormonal. Todas estas funciones, cuando alguien tiene insuficiencia renal, pues se ven alteradas. Pero cuando nosotros nos dicen, oye, pues es que yo quiero que me vengas a evaluar a ver si mi paciente tiene una función renal normal o no, pues básicamente entonces en donde nos centramos es en la primera, es decir, nos centramos en la función de cómo se eliminan las sustancias de desecho. Pues eso dice, bueno, pues o sea, que sería casi como la función del que va y tira la basura, bueno, pues ¿cómo se hace eso en el cuerpo? Bueno, finalmente cuando hablamos de la función del riñón y cuando hablamos en este término, estamos hablando entonces de la filtración glomerular, ¿no? Ese es el término en el cual